Muy buenas tardes. Antes de darles la bienvenida nuevamente, quiero agradecer a Dios primero. Y este es un tiempo muy especial. Hace 2023 años se realizaba la primer cumbre en el mundo, donde el Espíritu Santo por primera vez se iba a derramar sobre toda carne. Hace 2023 años, aquellos hombres y mujeres en el aposento alto recibieron el poder, el único poder que hace posible que la obra de Dios, que el trabajo de Dios, que el plan de Dios se haga realidad. ¿Y cómo empezó la fraternidad? Yo le voy a pedir que revivamos ese momento. Póngase de pie, por favor. Y vamos a rememorar un poquito de lo que ha sucedido, porque nosotros no somos historia. Nuestra visión no es historia, es un proyecto de Dios que está vivo, que no ha muerto, que no sucedió, sino que está vigente. Cuando dimos Shakarian, recibió la respuesta de Dios. Dios se los mostró de una forma que debe de ser importante para nosotros. Le voy a pedir que levante sus manos al cielo. Unidos en una comunidad de amor y de adoración. Esa es la fraternidad, ese es su inicio, ese es el arranque. No fueron los capítulos, no fueron las cumbres, fue una comunidad de amor y de adoración. Y yo le voy a pedir ahí que cierre sus ojos y que dedique un minuto para darle su mejor adoración a Dios, para agradecerle a Dios por hacer posible esta cumbre, por hacer posible que estemos reunidos y que estemos unánimes. Porque hay dos cosas que nos unen, que es Cristo Jesús y la visión. Cierre sus ojos y abra su boca, por lo menos para darle gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Y quisiera ambientar esto un momento, por favor. Cierre sus ojos y dele gracias al Todopoderoso Dios de amor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar, Señor. Al descender tu poder, A los que estamos aquí, a los que estamos aquí, dígalo: yo creo en ti. creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, dígalo fuerte, por favor. En lo que harás en mí. Proclámelo de nuevo: creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Profetice sobre su vida, en usted, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Ahora vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Instrumentos de bendición, canal de bendición del Espíritu Santo. Hemos sido llamados para expresar el sentimiento de Dios a los demás. La visión no es solamente creerla, no es solamente hablar de Jesús, es hacer visible a Cristo Jesús. Es que otros vean a Cristo Jesús a través de nosotros. Esa es mi responsabilidad y eso es lo que quiere hacer Dios en nosotros. Dos cosas nos unen, no hay más. No es la religión, que Dios bendiga las religiones, pero es Cristo quien nos une, es la visión. Si eso no nos une, estamos en otro equipo. Ahora dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Y les voy a pedir a los señores si se pueden sentar. And it's a great pleasure to be with you, my dear international president. God bless you in your mission. And for me, and I feel very proud to be with you. Thank you. Bien. Siéntense, por favor. Unidad. Un tema que parece que está entrando en desuso. Hoy en el cristianismo se oye hablar más de prosperidad. Oímos más de liderazgo. Oímos más de otras cosas, de la habilidad de los hombres. Pero creo que es el tiempo de hablar de las habilidades de Dios. Porque separados de mí, decía Jesucristo, no son nada. El principio de la unidad. No necesitamos un curso de teología para entender lo que es la unidad. La última oración, casi que fue la última oración que Cristo Jesús hizo, no fue: Señor, que hayan muchas iglesias, que hayan muchos sacerdotes, que hayan muchos pastores, que hayan muchos capítulos. No, su preocupación fue la unidad. Porque Él sabía que sin unidad íbamos a estar activos, pero no íbamos a avanzar al ritmo que Dios quiere. Dios nos está llamando a que adoptemos la velocidad a que Él quiere. ¿Por qué? Llevamos 70 años y no podemos seguir contentos con lo que se ha hecho en 70 años porque no hemos hecho nada. Todos los que estamos acá recibimos el reto de que estos próximos 70 años, aunque de esos creo que nada más me toca como uno, pero ahí voy por fe, ¿verdad? Y hacer posible lo que Jesús quería. Ah, Señor, que sean perfectos en unidad, como tú y yo lo somos. Fíjense la preocupación de Jesús. No fue, Señor, que estudien teología. No fue que estudie, que sean buenos oradores. No, que sean perfectos en unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que sean uno como tú y yo somos uno. Mire qué tremendo. Pero parece a veces nos ha servido como relleno esto, como para tener un buen tiempo, pero ahí empieza nuestra visión. Comunidad de amor y de adoración. ¿Y por qué Cristo estaba preocupado por eso? Porque Él sabía que íbamos a necesitar de elementos importantes. Cuando le dijo a sus apóstoles: no se muevan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y la promesa del Padre se haya realidad. ¿Por qué les dijo así? ¿Acaso no habían andado con Él casi como 3 años ya pues? Ya se sabían de memoria. ¿Por qué? Porque escribieron después los evangelios y todo lo que nosotros sabemos. ¿Por qué Jesús no les dijo: vayan de una vez, no esperen que yo me vaya? Vayan, Dios. No, no se muevan. Porque había otra preocupación. Jesucristo sabía
que sin el poder del Espíritu Santo no somos nada. Tendríamos bonitos eventos, alegres, abrazos, de todo, pero regresaríamos sin la semilla importante, que es que nuestra fe se incremente y nuestro compromiso también. La unidad viene de Dios. Y Jesucristo se preocupó que seamos uno. Por eso, la unidad no es una cosa así como un eslogan, es un principio divino. La unidad viene del cielo. No puede haber unidad si esa unidad no es generada por el Espíritu Santo. La unidad fue creada por nuestro Padre desde el mismo momento en que Él estaba creándolo todo. Dijo algo que debe de impactarnos: hagamos al hombre. Habló en plural, no habló solo. Nos dio una lección para morir al egocentrismo. Yo no. Hagamos al hombre. Esa unidad entre el Padre y el Hijo, porque el Verbo, dice Jesucristo, ya existía desde entonces. Y nos dejó esa lección de que la unidad viene de Dios, que no la podemos nosotros generar, si no es a través de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. La unidad es un principio divino. Jesucristo nos lo dejó plasmado en sus últimas oraciones. ¿Pero qué es la unidad? Es que estemos juntos como hoy. No se trata de estar juntos físicamente, sino de convivir en armonía. Mirad qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Acaba de ser el lema de una de nuestras convenciones en Guatemala. ¿No? Estar en un solo sentir, ir todos tras un mismo propósito y estar de acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos para hacer realidad la visión. Eso es unidad. No puede haber unidad entre nosotros si primero no hay unidad con Dios. Si no hay unidad con Cristo, nuestro esfuerzo va a ser grande. Vamos a hacer mucho. Dice, sembraron demasiado y recogieron poco, dice la palabra de Dios. Todo debe de ser a través del amor de Jesús. No en una forma en la cual nosotros querramos actuar dentro de un ambiente teológico. No, Dios nos quiere sencillos. La escuela de Jesucristo no fue en un aula universitaria, fue en la escuela de la vida. Le enseñó a los que iniciaron este proyecto, porque el primer capítulo no se inició en Los Ángeles, California, ni en Downey. Fue, a ver si se acuerda, cuando Jesús comenzó a llamar a los hombres. Síganme y les haré pescadores de hombres. Follow me and I will make you fisher of men. No sé qué dije, pero me gusta la pronunciación. Entonces Dios estableció esto. El Padre crea la unidad. Jesucristo la potencializa. Nos da un ejemplo de lo que es la unidad. Y la unidad perfecta solo la podemos encontrar en Él. Mire cuán frágiles somos nosotros en romper la unidad. Cualquier desacuerdo, división. Cualquier desacuerdo, me voy para allá. Cualquier desacuerdo se va para allá. Y esa es una herencia que también nos dejaron los corintios. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y todavía que andamos unos aquí. Aquí todos somos de Cristo Jesús. Aquí no hay fronteras esta tarde. Aquí no hay salvadoreños. Aquí no hay colombianos. Aquí no hay de África. Aquí no hay de Colombia ni nada. Todos estamos unidos por el mismo amor de Cristo Jesús. Jesús nos dio muestra también de lo que es la unidad. Cuando Jesús inició su ministerio, Él pudo haberlo iniciado solo. El dueño de la plata y el oro pudo haber comprado incluso hasta influencias y todo, haber hecho un gran edificio y promoverse, y no. ¿Qué fue lo primero que hizo? Unirse a otros hombres. Los llamó
Y nos dejó un principio bien marcado, que es el de la delegación. Porque los llaneros solitarios no tienen cabida en un proyecto de unidad de Dios. Todo está diseñado aquí para que actuemos como uno en Cristo Jesús. Lo primero que hizo Jesús fue unirse a otros hombres y estableció que fuera de Él nada podíamos hacer. Y dejó bien conformada la unidad, porque Él sabía que sin algo que los mantuviera vivos, y ese es el principio de nuestra fraternidad. ¿Por qué mueren muchos capítulos? ¿Por qué muchas naciones se han separado? ¿Por qué? Porque perdemos la influencia divina del Espíritu Santo. Sin mí, nada podemos hacer. Dios me ponía en estos días y le preguntaba si era dable hablarlo o no. Pero el que ignora la historia corre el riesgo de repetirla. 70 años de historia en nuestra fraternidad. ¿Y cuántas divisiones han habido? Fíjese que Dios estableció a través de Jesucristo para que sean uno. Y lo primero que los hombres hicimos fue partirnos, hacer a un lado la unidad. No dijimos, yo ahora comienzo mejor, mi proyecto por acá, mi religión por acá, esto por acá, y todos los lados, doctrinas y todo. Y hoy por hoy corro el riesgo de que se me diga de que tal vez soy pesimista. Pero Dios me puso algo. Antes la unidad era tan grande que los cristianos morían abrazados en el circo romano. Abrazados. Ni se conocían, pero ahí estaban. Los mataban y morían con gozo, con convicción, con fe, que es lo que nos falta a nosotros muchas veces para creer que si no funcionamos no es culpa de Dios y no es culpa de nosotros. Jesucristo nos mostró la unidad, la mantuvo, fue tolerante, fue amable, fue amoroso, que es lo que nos está faltando. No son técnicas, no son fórmulas, porque la unidad no es de fórmulas, es de actitud. Al igual que el liderazgo. Yo no necesito tener grandes conocimientos bíblicos ni nada, pero un apretón de manos, un ¿qué tal estás? Un ¿cómo estás? Un ¿qué te está pasando? Puedo orar por ti, puedo unirme a tu dolor. Eso es unidad. Por eso es que siempre debemos de andar prestos. La unidad requiere que nos aceptemos sin importar nuestras religiones. El primer capítulo que yo conocí, me enamoré de él, era un capítulo en Guatemala donde al mes todos los sahelistas regresábamos y nos reuníamos ahí. Y llevábamos a nuestras esposas y nuestras esposas conocían lo que era FINEC, ¿verdad? Y entonces ellas iban con nosotros, ponían velas, romántico, todo, y llevábamos a nuestras esposas a ese ambiente romántico. Y ahí daban testimonio y pescábamos a nuestras esposas con una técnica muy bonita, ¿verdad? Después del primer evento, tal vez las relaciones estaban malas, pero después de un primer evento así, a los 9 meses iban al registro civil porque estaban esperando un bebé. Pero por cuestiones de religión, habían católicos y habían evangélicos y comenzaron a ver quién tenía la razón, quién tenía la verdad. Y perdónenme, hasta la saciedad nos lo ha dicho Dios. La única verdad y el único camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La unidad es uno de los elementos más esenciales del liderazgo. Se lo voy a repetir. El elemento más importante del liderazgo es la construcción de la unidad. Tal vez seamos débiles en otras cosas, pero si tenemos unidad, vamos a soportar las crisis. Nosotros ya soportamos un COVID y pueden venir otros 3, pero lo vamos a vencer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y los que estamos vivos, vamos a seguir con este proyecto de amor.
Y entonces uno de los elementos más esenciales en el liderazgo es la construcción de la unidad. Eso es lo más importante. Si construimos unidad, la gente se va a unir a nuestros proyectos. Porque hemos malentendido de que aquí todos somos iguales en la categoría de hijos de Dios, pero hay autoridades. Y Dios dice, sométanse todos a sus autoridades. Pues no hay más autoridad que la que viene de Dios. Y por Él ha sido establecida, y no voy a decir el resto. Pero si nosotros quisiéramos examinar esa actitud de liderazgo formando la unidad es lo que nos une, pero tenemos que saber qué significa fraternidad. Al principio, Rafita, también decían compañerismo, ¿va? Fellowship, al principio lo traducían como compañerismo. Y me puse a averiguar qué era compañerismo, pero antes de llegar ahí, quisiera cambiar la diapositiva, pero siempre me pasa lo mismo, ando perdido. Por eso mi mujer yo creo que se quiere hasta divorciar conmigo, porque se me pierde el aparato a cada rato y aquí lo tengo en la mano. Bien, ustedes no miran ahí, pero dice la unidad atrae la presencia de Dios. La unidad atrae la presencia de Dios. Y cuando atraemos la presencia de Dios, su liderazgo se va a potencializar. A veces estudiamos libros de motivación y de los grandes motivadores que hay ahora en el mundo, bendito sea, porque hemos aprendido de ellos. Pero el liderazgo de Jesús es el que no debe de perderse de vista. ¿Y cuáles son los líderes que promueven la unidad? Dice que solo los líderes llenos del Espíritu Santo pueden generar unidad. Cuando estamos fuera de esa influencia del Espíritu Santo, nos va a ser bastante difícil, porque a todos nos dejó Dios un poquito de egoísmo como una protección, pero cuando el ego se infla demasiado, aísla a los demás, y separados de los demás es señal de que estamos separados de Dios. Porque el hombre que ama a los demás, que trabaja en unidad, que trabaja en equipo, que es el principio que Dios nos enseñó, es porque está conectado con lo alto. Es que no quieren obedecer. Pregúntele a Dios si está ejerciendo suficiente influencia. Es que no hacen caso. Pregúntele si les está amando como deben ser amados. ¿Los conoce usted? La Madre Teresa decía que el primer punto que ella entendió para ejercer liderazgo era conocer la vida de las personas. ¿Cuántas personas llegan a nuestro evento y tal vez es el último día, muriéndose, riéndose, aparentando, pero con dolor en su corazón? Por eso cada evento no debe de ser únicamente para presentar a Jesús, sino también para colaborar con Jesús para sanar las heridas de la gente que Dios nos manda. Quisiera revisar algunos puntos de lo que es el liderazgo lleno del Espíritu Santo en función de la unidad. Primero, los líderes llenos del Espíritu Santo no caminan ni toman decisiones sin haberle consultado a Dios. Primer punto. ¿Y eso dónde lo dice? ¿Qué hacía Moisés moviendo esos miles de gente? A veces nos afligimos por darles de comer a 25 en un capítulo. ¿Se puede usted imaginar el pobre don Moisés con ese montón de gente en el desierto? Y todavía algunos van a decir que aquí el Hotel Intercontinental le falta comodidad. Y se puede usted imaginar el pobre Moisés en el desierto. No había McDonald's, pollo campero, pollo brujo, Dennis, ni nada. ¿Se puede usted imaginar ese hombre orando en la noche? Un sufrimiento tremendo, pero nos dejó un principio. Y si usted y yo atesoramos este principio, le aseguro que su liderazgo no será lo mismo a partir del día de hoy. Moisés no tomaba decisiones sin consultar con Dios. ¿Verdad, señor presidente? Denle un aplauso al presidente de Guatemala, por favor.
Incluso cuando el pueblo le falló, Dios le dijo: van a ir a la tierra prometida porque se las prometí y cumplo mi palabra, pero yo no voy con usted. Como dicen en Guatemala, se le paró Moisés como nochón, le dijo: usted me embarcó en esto, usted me enganchó con esto. Este no es ni siquiera mi pueblo, es tu pueblo. Y ahora me vienes con que no vas tú. Pues sabes una cosa, si tú no vas, yo tampoco. Y Dios se le quedó viendo. Miren cómo Dios, no es que Dios cambie, sino Él puede modificar su opinión respecto a la actitud que nosotros tomemos. Y se le quedó viendo a Moisés y le dijo: tienes razón, digamos, yo iré con ustedes, te daré descanso, te guiaré y no te dejaré solo. El líder que consulta a Dios nunca está solo. El líder que consulta a Dios, como lo hacía Moisés, él no se movía. Y en la presencia del Espíritu Santo es tan importante. Cuando Pablo llegó a una ciudad de Corintios, les preguntó: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? No, pero ya fuimos bautizados. No, paren, dijo, nada. No les preguntó dónde habían estudiado teología, si eran católicos, evangélicos, si eran presbiterianos, si eran pentecostales. No, solo les preguntó si estaban llenos del Espíritu Santo. Ok, les dijo: vengan para acá, todos van a recibir el Espíritu Santo, porque como decía Dimos Shakarian cuando le llegaban con cuestiones: es que hay problemas en África. Ese no es problema mío, decía Dimos Shakarian. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Nuestro trabajo es llenar a los hombres, llevarlos a la presencia del Espíritu Santo, y es Dios. En eso cumple el líder. Es el primer mandamiento de Dios, que nosotros llenemos de poder a los hombres. Ese es el primer principio. Un líder que quiere generar unidad no toma decisiones. ¿Qué es lo que causa división y causa conflictos cuando tomamos nosotros alguna decisión hepática? Dicen que andan hablando por ahí de mí. Dele gracias a Dios. El líder que no es criticado, el líder que no tiene oposición, no puede ser ungido. Son los hombres que están sometidos a la oposición, a la crítica y todo, porque es como Dios los está probando. El que es así de cristal, eso no sirve para los planes del Señor. Sí, que aquí no hay amor. He oído muchos, no saben lo que están diciendo. No es posible unir a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y esos de Costa Rica. Nosotros los llevamos aquí. Por ellos Guatemala no ha ido a un mundial de fútbol. En todas nos eliminan. Entre nosotros, la unidad es lo principal. Yo le podría hablar a usted sobre cosas teóricas, ¿no? Pero quiero hablarle más de la actitud de liderazgo. Los líderes ungidos que promueven unidad son partidarios del consenso. Por eso hay juntas, por eso tenemos un presidente internacional. Y el vicepresidente internacional más guapo en toda la historia de la fraternidad es Rafa Cuesta de Guatemala. Estamos contentos, ¿sí o no? Démosle un aplauso al Señor de hoy día. Entonces, son partidarios del consenso. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Llame a su gente, consúltele. Usted tiene la autoridad como director, como presidente, tiene la autoridad. Y los demás debemos someternos. Pero usted tiene el derecho de opinar. Y si no es como usted lo hace, dele gracias a Dios y no se aparte del plan de unidad que tiene Dios. Al primer desacuerdo, nos vamos. Es que no estoy de acuerdo con eso. ¿Y quién le dijo que usted tiene la razón? La prepotencia, la preeminencia le llaman a eso, querer tener siempre lugar en todo, querer tener siempre la razón. Eso rompe la unidad en todos los niveles. El líder ungido es humilde, sabe que tiene debilidades, sabe que tiene deficiencias, es tolerante. Y hay algo más, sabe que lo que está haciendo no depende solo de él, sino de un montón de gente que ni siquiera conocemos. Un aplauso para los que no se han mencionado sus nombres aquí, que andan como hormiguitas ahí, que son los instrumentos de Dios. Dios los bendiga. Siempre están disponibles y dispuestos. Siempre. Cuando Dios les dice, te quiero para algo, presente, dice.
¿Qué pasó con los apóstoles? Cuando les dijo, síganme. El ejemplo más notorio de eso fue el hombre de negocio de, ¿cómo se llamaba? De los impuestos, Mateo, ¿verdad? Y dejándolo todo, le siguieron. Dios no nos está pidiendo que lo dejemos todo, sino lo que está diciendo es que cambiemos las prioridades. Que seamos como un día Dimo Shakarian se dio cuenta que tenía una intención grande en su corazón de servir al Señor, pero todavía no estaba en unidad con Él, hasta el momento en que se puso de rodillas y le dijo, yo no sé, mi esposa dijo, pero de aquí en adelante tú serás primero en mi vida. Y cuando eso comienza a suceder, las cosas cambian. No es que sean automáticas, pero Dios bendice a los que tienen fe. Yo bendigo a los presidentes de capítulos, porque casi nunca están sus nombres en una convención, nunca salen, pero son los gedeones, son los hombres que Dios ha levantado, y bendito sea Dios y esas mujeres que cada día se levantan temprano pensando en la misión que Dios les ha dado. Por otra parte, son congruentes. Tenemos que vivir como hablamos. Yo puedo decir que soy ahorita Donald Trump, pero el asunto es que ustedes lo crean, ¿verdad? Yo puedo decir un montón de cosas. Este lugar se presta para agrandar mi ego y todo, pero el propósito de Dios es que el que sea agrandado y para quien sea la gloria sea siempre para Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Aparte de eso, el líder ungido reconoce su lugar en el cuerpo de Cristo. No podemos ser el hombre orquesta, queremos estar tocando allá con Emiliano y también con el otro grupo, tocando la guitarra, la batería, el teclado y todo. No, el principio que Jesucristo dio para que el cristianismo floreciera fue la delegación. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Así estamos todos aquí. Dios comienza a usar a los hombres, ni bien regresan del Sahel, porque hay unos mudos, ya hay medio mudos aquí. Pero ¿cómo es que Dios al igual, acaso Moisés no era así pues? Y lo hizo hablar. Y si no hablan otros por usted, y si no ponga a su mujer, que es la que más habla en la casa, y son buenas para hablar acá también. Entonces, sin unidad, no vamos a llegar muy lejos. Oiga bien lo que quiero decirle en este momento. Sin unidad no hay evangelio completo. Dios no puede manifestarse donde hay división, donde reina la crítica, donde reina la difamación. ¿Por qué problemas hemos pasado? Guatemala, nosotros hemos pasado tremendas cuestiones. Yo quiero contarle algo. Estoy hablando de la unidad porque tengo autoridad para hablar, porque he vivido en carne propia lo que es que el diablo quiera usar la vida de uno para dividir la fraternidad. Y aquí está mi presidente. Él sabe que yo una vez fui a una nación como presidente de Guatemala. En la noche me recibieron como presidente y al otro día me desconocieron. Yo ya no era presidente en esa cumbre. Y tuve que salir casi llorando de una mesa donde estaba. Agarré, nos montamos al carro y me fui de regreso a Guatemala. Me desconocieron. Pero sucedió una cosa. Cristo no me desconoció. Cristo no me desconoció. Y yo tenía los rábanos por las hojas. Había un presidente, aquí está lo que le voy a decir, porque hay que hablar la verdad, hay que hablar de nuestra historia para no volverla a repetir. Llegó a Guatemala un hombre a hablar de una nación que se estaba separando y que se separó él. Y quería separar a Guatemala, pero yo era vicepresidente en ese entonces y yo quedé de presidente. Eso les arruinó el plan que tenían de unir a Guatemala con esa nación. Llegó el hombre exclusivamente a Guatemala a hablarme para que lleváramos a cabo el plan de separación. Y yo le dije, yo no me muevo sin mi junta directiva nacional. Si usted quiere platicar conmigo, tiene que ser con mi junta y conmigo. Y el hombre siguió insistiendo. Al fin fui y me dijo, y Guatemala no se partió.
Estábamos pasando por un problema como cualquiera lo pasa. Si hay problemas en el hogar, hay discordias en el hogar, hay conflictos. No debemos de tenerle miedo a los conflictos. Es el medio por el cual nivelamos las cosas y aclaramos las cosas. Cuando no manejamos los conflictos, se vuelven chismes y difamación. Mejor un rato colorado que 1000 descoloridos, decía mi abuelita. Y la fraternidad, habían 2 bandos en Guatemala. Ya se habían separado 34 capítulos, de este lado y de este lado. Cuando yo llegué presidente, todos querían que yo hiciera. Y con los primeros que llegaron, fui enfático y autoritario. Voy a hacer lo que Dios me mande, lo que Dios ponga en mi corazón. Aquí no hay bandos, aquí todos. ¿Y qué pasó? Al ratito estábamos todos unidos y hoy estamos unidos. Recibimos una fraternidad, una junta directiva donde no había. A mí me metieron a la congeladora 3 años, que si yo llegaba a hablarle algún capítulo, destituían al que me autorizara. Tomamos la junta directiva con Adonai. Adonai era vicepresidente en ese entonces. Cuando llegamos no había un solo centavo, no podíamos pagarle a los empleados, no se podía pagar, asaltaban la fraternidad, se llevaban el dinero. Un día hasta los malvados, hasta la caja fuerte se llevaron. Una vez estábamos tan pobres que un departamento mandó 14,000 quetzales y nosotros felices con los 14,000. Y cuando preguntamos, vinieron unos señores y se la llevaron, dice, ¿verdad? Y comenzamos un proyecto que hoy se está realizando bajo la administración, llamémosle así, de Adonai, porque es administrar los proyectos del Señor. Y la administración requiere evaluación, requiere orden y requiere amor y pasión para poder levantar los proyectos del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Con pobreza. 6 meses que no teníamos dinero, ni chequera, ni nada para pagar. Comenzamos a estar en unidad y comenzamos a trabajar. Comenzó a llegar el dinero de una manera que ni nos imaginábamos. Y cuando terminó ese proceso, teníamos más de 2 millones de quetzales en caja, sin pedir. Cuando Dios ve la unidad, Dios bendice esa junta directiva. Yo no estoy diciendo que no hay diferencia de opiniones. Debemos de tener esa madurez para podernos escuchar. ¿Cómo es posible que cuando alguien dice una cosa o quiere ordenar algo, ya es mi enemigo? Ya es mi enemigo. Es que Dios me dijo. Ay, Dios, en que no habla con su mujer, va a hablar con Dios. ¿Sí? Así es aquí. Voy a orar por vos, le dice a los demás. No ora ni por él. Se rompió todo eso. Y no hubo aquello de que si no tengo puesto, ya no sigo. Para mí fue algo duro, pero mantuvimos la unidad. Aquí está Adonai. Un día Adonai veía los esfuerzos económicos que hacía para representar a Guatemala. Pero aún cuando no me daban lugar, ni me mencionaban, ni me aceptaban como nación, ni como presidente, nunca dejé ir, porque tengo confianza en que la unidad quiere de fe y quiere de amor y de madurez también. En la ciudad de León me paré y me quejé. Y les dije, ¿cómo ustedes dicen que su signo sobre mí es amor? Y si somos mal en Guatemala, ¿cuántas veces han orado por nosotros? Ninguno habló. Y esa noche todos me sentaron en una silla y fueron a pedir perdón como nación. La unidad se restablecía a través de la madurez y del diálogo, a través de la libertad de poder expresar nuestros sentimientos. No nos hace contendientes pensar diferentes. ¿Y sabe qué pasó? Ahora me van a demostrar si verdaderamente hay amor. Queremos que haya una cumbre latinoamericana en Guatemala que fue organizada por Rafita, ¿sí o no? Y después de que creían a Guatemala fuera, que el diablo ya la tenía en sus manos, cuando está en manos de Cristo y en líderes que creen en la unidad, el diablo no va a poder entrar aquí. ¿Por qué? Porque si el amor de Cristo está con nosotros, el diablo no tiene cabida en este lugar. El diablo no tiene más poder que el que nosotros le damos. Y entonces yo voy terminando con esto por acá. Tal vez usted lo ve.
Pero dice ahí, ¿qué es fraternidad? ¿Qué es fraternidad? Dice, es unión, es amistad, es buena correspondencia y afecto entre hermanos o entre los que se tratan como tal. Usted no es hermanos porque tenemos la misma mamá ni el mismo papá, pero tenemos el mismo padre, ¿sí o no? Y es más que mi hermano. Así es que aunque usted no crea, aunque usted está viendo ahí, tiene que decir, ese señor pelón es mi hermano, aunque no le guste. Somos hermanos o nos tratamos como tales. Eso es fraternidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que haya afecto, que haya amistad y que haya lo mejor, que es la tolerancia entre nosotros. Yo no quiero alargar más esto, pero sí quiero decirle que el enemigo de la unidad es la falta de consenso. Cuando hay algún problema y ya no nos reunimos, estamos agrandando el problema. Enfróntelo. Pero cuando tengamos algo contra los demás, hay un principio: ventilemos las cosas primero para arriba y no busquemos resolución, busquemos reconciliación, que es diferente. Suenan diferente, a veces lo que queremos es arreglar el asunto nada más, pero hay que buscar la reconciliación. Y entonces de esa manera Dios nos va a ir ayudando. Que nuestra oración sea para estar alejado de las críticas. ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando la vida privada de los demás? Tenemos el derecho, como líderes, desde el momento en que aceptamos un cargo, también le damos la autoridad a los demás que están bajo la influencia nuestra de que puedan criticar nuestras actuaciones. Jesucristo estuvo bajo asedio 3 años. Hablaban de él, no lo aceptaban, tenía oposición y se fue. ¿Dejó su ministerio? No lo dejó, siguió adelante. Nunca abandonó su ministerio. Llegó hasta el punto de dar la vida y demostrarnos que la unidad requiere de ese sacrificio y de ese amor. Hoy estamos unidos. Algunos me han dicho a mí, es que aquí no existe el amor, eso de sus signos sobre sí es amor. ¿Cómo es posible convivir nosotros católicos, evangélicos, porque hay hasta de bancadas independientes que no son nada? ¿Ah? No son ni del Real Madrid ni del Barça, saber de dónde son, pero eso sí en la fraternidad, porque hay unos que dicen, aquí es mi iglesia, dice, ¿verdad? Y aquí estoy yo. Pues que piensen como piensen, lo importante es que lleguen a Cristo Jesús y no somos nosotros en unidad con Cristo los que creemos que podemos cambiar el mundo y la vida de los demás. El único que cambia a los demás es el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Yo ni a mi mujer he podido cambiar en 51 años de casado. Ella me ha cambiado a mí, porque soy de los maridos más sometidos en este momento de lo que puede haber. Lo único que hago es tenerla siempre bajo amenaza. Así. La tengo amenazada. Y cuando me pone así, le digo, si vuelvo a nacer, me vuelvo a casar con vos, le digo. Le doy gracias a Dios. Con esto termino. La unidad de mi familia no tiene precio. Hoy se los dije en el carro. ¿Cuánto va a valer eso ahí? ¿No? Como $100. ¿Qué son eso? ¿Cuánto nos gastamos nosotros antes destruyéndonos y destruyendo nuestra familia? Y hoy por $100 el Señor lo arregla todo. No le está pidiendo que dé diezmo, que dé ofrenda si quiere hecha, si no saca cualquier cosa. Pero el amor de Dios se va a manifestar. Llegué aquí porque yo había fracasado en la mayor empresa de mi vida, que era mi familia. Y cuando me iba a suicidar, mi compañero de tragos me invita a la fraternidad. Y fue suficiente para estar disfrutando hoy de los mejores días de mi vida. 51 años de casado, 34 en la fraternidad y 78 años de edad. Eso solamente puede venir del amor de Cristo Jesús. Por eso me dicen muchos, ¿y por qué seguir sirviendo? Dale oportunidad a los jóvenes. El día que nos vayamos los viejos, se va a perder una luz en los jóvenes. Y el día que ya los jóvenes no estén acá, ya no somos fraternidad.
leí un mensaje que condensa lo que es la fraternidad. Nuestra misión, en pocas palabras, es que los que no han venido, vengan. Los que se fueron, regresen. Y los que están, permanezcan. No se nos vaya ninguno. Esa es nuestra misión. Y la unidad es lo que nos une con nuestras diferencias, aún yendo a diferentes iglesias o religiones como sea. Ese es el verdadero amor, porque eso fue lo que crió Cristo, para que sean uno como tú y yo. Y aunque los hombres hayamos roto el principio de unidad, Cristo sigue vivo y sigue nos amando, porque el principio de esto es la tolerancia. Que Dios bendiga a todos los directores que hacen posible todo esto. Gracias a todos los directores, gracias a nuestro presidente internacional, gracias a Rafita que hoy representa a nuestra nación, gracias a ustedes, aunque no les puedo expresar lo que quisiera yo en mi idioma. Le doy gracias a todos los hombres que aquí han invertido su tiempo, su tesoro y su talento para hacer posible la visión. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y que ahora no con sus manos levantadas. Vamos a hacer un ejercicio que si lo hace todos los días, le va a ayudar tremendamente. Abrace a quien tiene la par, no importa quién sea. Si es su esposa, pero fíjese que sea la suya, por favor. Abra su boca. Ese es el problema grande, que no abrimos la boca. Y dígale: te bendigo. Te bendigo. Y le pido a mi Padre Celestial que use tu vida, que te ayude a solucionar tus problemas, que te ayude a soportar las críticas, que te ayude a soportar los momentos difíciles en tu economía, pero no te alejes de acá. Ahora, dele un abrazo a quien tiene a la par. Tal vez no está con su esposa, pero déselo a quien está a la par, una amiga, un amigo. Dele un abrazo. Eso nos falta. Ejercicios que nos unan, ejercicios que traigan unidad. Dios bendiga a nuestros directores, nuestro director internacional. Y yo sé que vamos por buen camino. Sé que México estará corriendo las estacas de su tienda. Sé que todo Centroamérica será para más. Y oiga bien, 660 millones de latinos, incluyendo el Caribe, está disponible ahí para que vayamos y llevemos la luz de Cristo, porque estamos en unidad.